Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Y entramos en tierra derecha. Vamos a ver y observar el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo termina de dar consejos maravillosos a partir del 6.1 hasta el 6.9 y después desde el versículo 10 a el 20 y finalmente el cierre con el 21 al 24 ya se termina la carta. Pero del 10 al 20, principalmente del 10 al 18, habla de la armadura de Dios. Entonces quiero que meditemos bajo el tema el andar del cristiano como soldado de Cristo. El andar del cristiano como soldado de Cristo. Y quiero que leamos desde el versículo 10 al 12 y después vamos a estar observando con calma esto de la armadura de Dios. Vuelvo y repito, desde el versículo 1 al 9 cierra con grande consejería, dando a conocer que los hijos deben obedecer al Señor, obedecer en el Señor a sus padres, dando honra a padre y madre para cumplir el primer gran mandamiento con promesa para que los días sean largos. También llama a los padres a no provocar a ira a sus hijos y habla también de la relación entre amos y siervos. Entonces, como se trataba del sometimiento, cierra esta sección de los primeros 9 versículos del capítulo 6 con el principio del sometimiento, principalmente ahora en las relaciones padre a hijo y siervos y amos. Y ahora entra en la temática de la armadura de Dios. También, introductoriamente, quiero que usted tenga en consideración que en 2 Corintios capítulo 12, cuando habla del aguijón de la carne, Pablo referencialmente, aunque habla en tercera persona, se está refiriendo a él, que fue llevado al tercer cielo, donde se le mostraron cosas tan grandes que no se le permitieron revelarlas o hablarlas abiertamente. Sin embargo, podemos observar que muchas cartas nos da pistas claras de muchas de las cosas o de algunas de las cosas que se le mostraron cuando fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y aquí nos da un referente. Seguramente en la transición al tercer cielo probablemente puede haber visto todo esto en las esferas celestiales o directamente en la gloria se le reveló cómo era este ordenamiento angelical, tanto del bien como del mal, y cómo operan en contra de la iglesia. Entonces vamos a leer desde el 10 al 12, Efesios 6, 10 al 12, la armadura de Dios, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Sabe que me es llamativo que en otras cartas, por ejemplo, principalmente en las pastorales, tales como cuando escribe a Timoteo, le enseña a Timoteo que debe andar como un atleta que lucha legítimamente, que tiene que presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la escritura? Y también le dice que tiene que ser un buen testigo de la profesión a la cual fue llamado. Pone varios ejemplos
de cómo debe conducirse el cristiano, principalmente dando la consejería a través de Timoteo. Pero aquí en esta precisa carta y en este pasaje puntual, el apóstol Pablo nos lleva al cristiano a que debe comprender cada uno de nosotros, o debemos comprender cada uno de nosotros, que en nuestro andar cristiano también tenemos que asumirnos milicia del Señor. La iglesia es varias cosas, pero ahora el cuerpo de Cristo tiene que asumir un rol de milicia, porque estamos frente a una lucha. Técnicamente hablando, la guerra ya fue ganada, y fue ganada en la cruz de Cristo. Por eso en Colosenses 2:13 al 15 se nos enseña la gran victoria de la cruz por medio de la obra redentora de Cristo. Pero no significa que por mucho que haya sido ganada la guerra, cada cristiano no enfrente sus propias batallas. Enfrentamos batallas, aunque el resultado será invariable. La guerra fue ganada. Y para poder asumir estas batallas personales y colectivas, tenemos que asumirnos, número uno, milicia. Número dos, entender que tenemos una armadura. Y número tres, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de calzarnos esa armadura. ¿Sabe cuál es el problema? Y una vez más sale a colación esto. Como cristianos muchas veces nos metemos en graves problemas porque pretendemos que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde, y muchas veces, no pocas, queremos hacer lo que sí a Dios le corresponde. Como que hay una situación donde nuestras prioridades, nuestros valores cristianos y los quehaceres están invertidos. Aprendamos a reconocer qué le corresponde a Dios y no nos metamos ahí. Dejemos que Dios haga. Pero al mismo tiempo reconozcamos cuando sí a nosotros nos corresponde, hagamos. Yo no veo en ninguna parte en este pasaje que diga yo les vestiré, o yo les pondré, o yo los equiparé, los equiparé con la armadura. ¿Con qué cumplió nuestro Dios? Con dejarnos la armadura a mano. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de vestirnos de esa armadura. Ahora, obviamente, por favor, yo quiero que me entienda. Aquí hay un lenguaje espiritual. No crea que es una armadura literal, por favor. Obviamente esto es espiritual, porque las luchas son espirituales. El reino es espiritual. Los enemigos son espirituales. Entonces, vamos observando. Lo primero que nos aconseja el apóstol, y aparte de aconsejarnos lo primero con lo que procede a exhortarnos, es a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, está reforzando el sentido de búsqueda y de intimidad con Cristo. Y ahora, como segundo punto, tenemos que nosotros tomar la decisión de vestirnos de esta armadura. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿En razón de qué también? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, entonces estamos aparentemente en desventaja. El diablo, siendo un ser espiritual, usa armas carnales. Sin embargo, nosotros somos hombres de carne y hueso que Dios nos dotó con armas espirituales. Y nuestra lucha es la esfera espiritual. No es contra carne y sangre, no es contra sangre y carne. Y nos da un ordenamiento, sino contra principados, número 1, contra potestades, número 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 3, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace un ordenamiento en cuatro escalafones espirituales de maldad. Y los gobernadores de las tinieblas de este siglo
es la forma en la cual estos enemigos invisibles operan, manipulando la mente de los que están por delante gobernando. Por eso muchas veces uno se sorprende con las actitudes de ciertos políticos que dictan leyes tan terriblemente anticristianas y obviamente antibiblia. Y no es más que, aunque ellos tienen tendencia atea la mayoría, el diablo enciende esos pensamientos. Entonces ahora dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí no es una parte, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y la armadura consiste en 7 tipos de armas. Comienza hablando que hay que ceñir los lomos con el cinto de la verdad, número 1, con la coraza de justicia, número 2, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, número 3, el escudo de la fe, número 4, estoy en el versículo 16, el yelmo de la salvación, número 5, y la espada del Espíritu, número 6, y vamos a ver rápidamente, punto por punto, qué significa cada arma. Pero la más importante de todo, no nos olvidemos la número 7, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Comencemos desde el yelmo hasta el calzado. El yelmo es el casco en donde nuestra mente tiene que estar saturada de pensamiento de Dios. Bajemos a la coraza. La coraza de justicia es similar y está tomado referencialmente, simbólicamente, con la coraza que usaban los soldados a fin de prevenir que las flechas le llegasen a los órganos vitales, principalmente el corazón. Y aquí el simbolismo es el mismo, para evitar que los dardos de fuego del maligno nos dañen. Después bajamos un poco, los lomos ceñidos con el cinto de la justicia, el cinto de la verdad, perdón, y la coraza es la coraza de justicia. Yo quiero que vea cómo se acoplan la justicia y la verdad. Van de la mano. La coraza es de justicia, pero lo que ciñe los lomos, el cinto que afirma, incluso para llevar la espada, es el cinto de la verdad. Ahora, ahí va a ir puesta la espada, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Yo quiero que vea cómo encaja cada pieza una con otra. Después hay que ir con un buen calzado del apresto de la paz del Evangelio. Eso habla del caminar en santidad, el caminar en paz, siendo anunciadores de buenas nuevas, pero practicantes también de la verdad bíblica. Y obviamente el arma por excelencia de defensa es el escudo de la fe. Bueno, el escudo de la fe en realidad apaga los dardos de fuego del maligno, pero la coraza, si es que llega a traspasar el escudo o va por un flanco diferente al escudo de la fe, la coraza tiene la sublime misión de proteger los órganos internos. Entonces, yo quiero que usted observe que cada arma está muy bien presentada, está muy bien complementada, está muy bien enlazada, para que el cristiano asuma su caminar como milicia de Cristo, para que con altura de miras podamos nosotros entender nuestro llamamiento. Es a la batalla, es a la lucha, es al vencer, como Cristo ha vencido y nos ha dado la gran victoria. Y como comenzaba la carta, esto ha facultado que estemos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Entonces, finalmente después se despide y me gusta cómo cierran los últimos 2 versículos. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo se despide el apóstol, siempre está usando un lenguaje trinitario. Ya apareció el Espíritu y acá ahora se despide a través del Padre y del Hijo. Presenta la paz, el amor, la fe y cierra con la gracia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, conclusión, consejo y consigna.
Hoy ha sido un devocional más corto, porque de este tema de la armadura se ha hablado en extenso. Pero en esta segunda o tercera vuelta de hablar de la armadura de Dios en nuestra vida, yo quiero que se quede con esa idea. Cómo se complementa cada una de las armas. El yelmo, la coraza y obviamente coraza de justicia, el cinto de la verdad que se acopla a la justicia, y ahora la espada va puesta en el cinto de la verdad porque es la palabra de verdad. La espada es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Después nos vamos al calzado, nos vamos para que entendamos que vamos a caminar en santidad, en paz. No hay que olvidarse del escudo, yelmo, coraza, cinto, espada, escudo, calzado. Pero para que el soldado esté bien puesto, bien firme, la oración que potencia toda la armadura. Entonces, en esta conclusión, amados hermanos en Cristo, la iglesia tiene que asumirse milicia de Dios. Y en la consejería, en el consejo, tenemos que entender que Dios nos ha llamado al campo de batalla. Asumir que Él ganó la guerra, pero que nosotros enfrentaremos batallas personales y colectivas. Pero con Cristo seremos más que vencedores. Consigna y lema para el día de hoy. Me visto con toda la armadura de Dios a fin de vencer en las batallas finales. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Voy a